estar más tensa de lo normal, va a llevarnos a una carga inadecuada. Dismetrías, tengo una extremidad más larga que otra, por lo tanto cada que camino sobrecargo más a un pie que el otro, o presencias de atrofias grasas. Yo debo de pensar que tengo un cojinete graso en la planta del pie y ahí van vasos, se llama red venosa de Leyers. Cada que presionamos va a estar regresando la sangre y de esta manera nos va a estar distribuyendo en nuestro corazón a nivel de los pies. Por eso le pedimos a los pacientes que caminen. Pero vamos a tener problemas cuando este cojinete graso no es adecuado, porque vamos a sobrecargar la zona de la fascia. Otros factores, el exceso de uso. Hay algo que se llama un desgaste por ciclado. Si yo agarro un alambre y lo empiezo a doblar, va a llegar el momento en que ese alambre lo voy a romper. Todos tenemos cierto número de ciclos. Si yo excedo este número de ciclos, voy a estar generando un problema a nivel de mis pacientes. Un exceso de peso, ¿qué estoy haciendo? Distribuir más carga sobre esta fascia hasta que llegue un momento que no soporte y que nos lleve a otros problemas. Síndrome de atrapamientos nerviosos. Así como hay túnel del carpo, hay túnel del tarso y podemos tener ahí un atrapamiento. ¿Qué otras cosas? Que ahora el problema no sea de la parte inferior, sino que sea un defecto muscular, un defecto de la contractura del solo, un defecto a nivel del tríceps dural que nos lleve a que la mecánica de la carga no sea adecuada y que nosotros transmitamos más carga hacia otras zonas. Por lo tanto, no se cumple algo que se llama un cardán heterocinético. ¿Qué es esto? Si nosotros pensamos en un desarmador tipo cardán, vamos a estar moviendo y esta vamos a ver que la dirección se refleja hacia otro lado. Para eso nos sirven ciertas cosas del carro. En el pie nosotros transmitimos la carga y una vez que transmitimos la carga se distribuye hacia otro lado la carga. Cambiamos la dirección de esta carga. ¿Qué es esto? Un cambio por medio de una polea. Y de esa manera distribuimos la carga, disminuimos el peso y ayudamos. Pero en pacientes que ya tenemos un sobrepeso, una sobrecarga, este cardán heterocinético no lo podemos llevar a cabo y nos lleva a problemas. ¿Qué otros factores va a ser? Simplemente la vejez. Los pacientes ancianos va a haber muchos factores que van a estar concomitantes para que nosotros podamos pensar que tenemos un problema. ¿Cómo se va a representar? Obviamente es dolor. ¿Dolor dónde? A nivel de la planta del pie, ubicado principalmente en la parte posterior, a nivel del calcáneo, duele en las partes laterales o duele en la parte inferior. Nosotros presionamos esa zona y duele. ¿Cuándo más va a doler? Si nosotros jalamos los dedos, traccionamos los dedos, que estamos provocando una tracción, una distensión mayor. Hay algo que se llama un módulo de Young, un módulo de resistencia o módulo de elasticidad, que eso es qué tan elásticos son los tejidos. Pero si nosotros hablamos de un paciente añoso que empieza a perder ese tipo de módulo, voy a ver que la fase de elasticidad que tiene el paciente se pierde. Al perderse, voy a hacerlo más fibroso, por lo tanto, con cargas menos repetitivas, me voy a estar generando un dolor. ¿Qué otra cosa? Estar continuamente de pie. Pregúntenle a los policías cómo acaban en las noches. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo de pie, en una sola posición, y obviamente esta sobrecarga le está lastimando. Y al estar cargando objetos pesados. Uno puede decir, pues, yo no tengo un sobrepeso, pero sí, me dedico a vigilancia, estoy con una cosa que me estoy cargando todo el día, 30, 40 kilos, y estoy todo el tiempo de pie. Y me va a llevar a problemas. Si no sabemos qué hacer, si estamos perdidos o no vemos, hagamos placas, tomemos ultrasonido. En las placas, ¿qué podemos determinar? Ya hemos visto, un pie plano. Si nosotros encontramos un pie plano, seguro va a desarrollar el paciente una fascitis plantar. Podemos encontrar el espolón, pero muchas veces van a haber pacientes que tienen el dolor y no tienen ningún espolón. En un 60% de los pacientes con fascitis plantar van a tener dolor sin la presencia de espolón. Para que yo forme un espolón, o sea, una formación ósea, van a tardar un promedio de 2 a 5 años. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un brazo de palanca en que la fascia plantar va de aquí a acá su función, ¿qué hace el espolón? Acortar ese brazo de palanca para que me duela menos y de esa manera tratar de evitar el dolor. Otra de las formas que podemos hacer es hacer un ultrasonido y de esta manera revisar cómo está. Hay fases de tratamiento. La primera fase siempre va a ser rehabilitación. Ponemos frío. ¿Por qué ponemos frío? El frío disminuye la producción de interleucina 1 y 6 y de esta manera disminuimos el proceso inflamatorio. Se pueden poner plantillas, esas plantillas generalmente se ponen de una forma de herradura. ¿Para qué? Para que hacemos la zona y que no ejercemos carga. Tenemos que poner una barra anterior para disminuir esa barra precisamente y ese brazo de palanca. Se puede poner ortesis nocturna, haciendo ejercicios con la planta de los pies, el estar tomando canicas y pasarlos de un lugar a otro nos va a estar ayudando. ¿Qué más podemos hacer? Ondas de choque extracorpóreo. ¿Qué estamos haciendo? Cambiar el módulo de Young de un tejido, hacerlo más elástico.
permitir que de esta forma se pueda mover de una forma más fácil. Infiltraciones también, hay que tener cuidado. Si la infiltración lo hacemos mal y lo ponemos en la zona grasa, vamos a crear una necrosis grasa y vamos a tener un problemón severísimo con esos pacientes. ¿Qué más puede hacer? Tratamientos quirúrgicos que pueden ser abiertos, en las cuales nosotros veamos y cortamos 2/3 partes de esa fascia, o endoscópicos, metemos un artroscopio, como lo están viendo acá, lo pasamos de lado a lado, vemos la fascia y cortamos la parte medial de esta fascia para que nosotros quitemos la zona de carga. O tratamientos por mínimo invasiva, en las cuales no es exclusivo de quitar el espolón, muchas veces lo quitamos para que el paciente no nos diga nada, pero realmente cortando la fascia se arregla todo lo demás y de esta manera podemos ayudar mucho al paciente. Por lo tanto, lo primero es tratar de prevenir con el tipo de calzado que le mandemos a nuestros pacientes, con el tipo de ejercicio que nosotros hagamos antes de empezar en operar, que es la forma que podemos hacer. La otra patología que vamos a estar viendo es el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo va a ser un conjunto de signos y síntomas que va a estar dados como resultado de una compresión o de una irritación del nervio mediano. Ustedes toquen su muñeca, toquen la mitad de la muñeca y ahí es donde van a encontrar el nervio mediano. Van a ver a las pacientes quiénes, las que se las pasan exprimiendo, las que se las pasan lavando, que van a hacer un cambio de presión en esta zona y nos va a dar un adormecimiento de los 3 dedos medios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en ese túnel. ¿Es realmente un túnel del carpo? Vamos a ver que sí. El túnel lo va a estar formando estructuras óseas que va a estar dando por los 8 huesillos del carpo. Carpo significa frutilla, y esos 8 huesos van a dar una curvatura. Esta curvatura va a estar complementada con una zona que va a ser fibrosa, y esto nos va a dar esta formación, un túnel del carpo. Por eso se llama así, donde van a estar pasando 9 tendones que van a estar descubriendo y un nervio. Si nosotros valoramos esto, vamos a estar checando que la presión normal es de 2.5 milímetros de mercurio. Ustedes lo tienen así, podemos hacerles un estudio, meter una aguja y ver la presión es mínima. Va a estar cambiando cuando hacemos extensión forzada, fricción forzada, podemos llegar a cambiar a 30 milímetros de mercurio. Si ustedes revisan el tema de síndrome compartimental, se menciona que es cuando tenemos una presión intracompartimental mayor de 30 milímetros de mercurio. Entonces estamos creando una compresión. Los tendones resisten. ¿Qué es lo que no resiste? El nervio. El nervio va a empezar a comprimirse. Imagínense un globo lleno de agua, un globo de esos que usan los payasos para hacer figuras. Imagínenselo llenolo de agua. Apriétenlo, suéltenlo y vuelve a su forma normal. Ahora imagínenselo después de mucho tiempo de estar aplastado, lleno ahora de plastilina. Apriétenlo y suéltenlo. ¿Regresa? Eso se llama plasticidad neural. El nervio empieza a perder la función y ahora, en lugar de darnos datos adecuados, datos de dolor, de vibración, de sensibilidad, me da datos inadecuados. Por lo tanto, nos da parestesias o disestesias, o sea, sensaciones inadecuadas. ¿Cuál es la etiología? Multifactoriales. Puede ser sobrepeso. Hay una presencia de síndrome del túnel del carpo que se puede presentar mucho en embarazadas. ¿Por qué? Hay un cambio hídrico. Y este cambio hídrico a nivel de la grasa va a estar haciendo que aumente la presión y que me genere problemas. ¿Qué otro? Simplemente por la obesidad podemos generar problemas, pero también por formas de actividad. El tipo de trabajo que podemos estar haciendo, la gente que se dedica a estar tejiendo y tejiendo, la gente que exprime, vamos a tener problemas, o aquellos que tienen actividades en los cuales vamos a estar haciendo microtraumas repetitivos. ¿Qué estamos haciendo? Está generando una lesión por ciclado. Entonces vamos a estar creando un problema para nuestros pacientes. Entonces vamos a tener dos frecuencias. Uno, en pacientes jóvenes, que en forma general con antiinflamatorios va a ceder, no hay tanto problema, o se termina el embarazo, 2 o 3 meses después, ya se acabó el problema, y lo cuentan nada más como algo que pudo haber pasado. Y en los pacientes mayores, 60 años, en donde la misma fibrosis que genera el cuerpo me va a estar generando un aumento de presión. ¿Qué va a tener el paciente? Pues la sensación de hormigueo, ¿no? Va a tener un montón de hormigas, un dolor nocturno, se le va a adormecer, va a haber falta de fuerza a nivel de esos 3 dedos principales. Esta va a ser disminución de la presión, cambia la sensibilidad porque mi información que me está dando el nervio no es la misma que recibe mi cerebro. Yo estoy cambiando y ahora comprimo, yo voy a tener en el nervio datos que me dan propiocepción, parestesia, palenestesia, y estas informaciones que me van a dar de vibración, de dolor, de temperatura, se van a quedar todas aplastadas y todo me va a dar dolor. Entonces yo en lugar de sentir algo frío voy a sentir dolor. Y eso es lo que va a estar representando en mis pacientes. ¿Qué hago? Hagan pruebas sencillas. ¿Qué hagan? Aumenten la presión.
Si ustedes saben que eso es un programa de presión, pongan posiciones en las cuales lo dejan 20 segundos en una sola posición, arriba o hacia abajo, fallen, y van a estar haciendo neurotensión, aumentando la presión de ese nervio para valorar en él cómo es la respuesta. Otra fácil, tienen, presionen, hagan un golpeteo y van a estar viendo cómo está. Tengo dudas, yo pienso que es traumática, una fractura de alguno de esos huesos del carpo. Le pido una proyección especial, le puedo pedir una proyección de Hart-Gaynor y de esta manera ver el túnel cómo está formado. O, fácil, hacemos una electromiografía. ¿Qué nos va a referir la electromiografía? Cómo funciona el nervio, qué tanto daño tiene, cómo está respondiendo. Yo le digo a mis pacientes, si de aquí al centro voy diario y tardo 1 hora, y de aquí al centro el día de hoy voy y tardo 5, hubo algo que detuvo la velocidad con la que yo viajé. Los nervios son fracciones de segundo. Si esa velocidad cambia, obviamente tengo un atrapamiento y eso lo puedo determinar fácil. ¿Qué hacemos? Lo primero, siempre va a ser reposo. Una férula en reposo, rehabilitación, AINES, cambios de actividad, y con esto un porcentaje de los pacientes, del 50%, va a ceder, no va a haber problemas. En otros pacientes tenemos que hacer técnicas quirúrgicas abiertas, con todos los riesgos y pormenores. ¿Por qué? Porque decimos, pues nada más abrimos y cortamos. Pero nos debemos de acordar que el nervio cubital posterior a esa fronda o fascia va a discurrir hacia la parte lateral. Por lo tanto, uno de los problemas que podemos hacer al estar cortando y nos pasemos sea un problema del nervio cubital como una zona residual. Otro, que la presión sea tanta que el nervio ascienda y que yo pueda en el corte llevarme al nervio y por lo tanto generar un dolor mayor. Se pueden hacer técnicas mínimas, pero en forma normal, esto es lo que vemos en forma normal, es técnicas abiertas. ¿Qué más hacemos nosotros? Hacemos técnicas mínimamente invasivas, técnicas artroscópicas en las cuales pasamos un canal, hacemos un túnel y ponemos una guía. Esta guía es canulada. La cánula, si tenemos la mano de esta manera, la ponemos hacia arriba. De tal manera que cuando ponemos un lente y vemos hacia arriba, lo que estamos viendo es esa fascia, esa zona dura, esa zona rígida, y nosotros metemos un sistema que corta. Podemos cortarlo con tijera, como lo ven ustedes aquí, una tijera artroscópica. Otro sistema que se llama DEAGI, el cual entra, sale una cuchilla y esa lo hacemos en forma retrógrada. De esta manera mejoran los pacientes, sí, pero acuérdense de algo, tienen una degeneración del nervio, por lo tanto, ellos van a tardar en recuperar a su función. A lo más que van a recuperar es después de los 6 meses. ¿Qué debemos de manejar? Neuromoduladores para tratar de hacer que el nervio vuelva a funcionar y vuelva a restituir su forma adecuada. Muchas gracias.